Utilizando un sistema, en este caso una hoja electrónica de cálculo de Excel, la empresa Microsoft, realizaremos un análisis de instrumentos de inversión del exterior para poder determinar o tomar una decisión cuál es una mejor inversión que pudiéramos realizar. Para eso vamos a trabajar con dos instrumentos, en este caso Amazon, que es el precio de sus acciones, y con Standard Poor's, que es un índice bursátil que engloba a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Posterior a eso, luego realizaremos un análisis justamente para determinar la mejor manera de definir cuál es la inversión que nos da una mayor probabilidad para generar mayores ganancias. Por lo tanto, lo que corresponde en una primera instancia es obtener los datos. Para eso procederemos a tener los precios de cierre de la empresa Amazon, cuya abreviación bursátil es AMZN. Para lograr esto, debemos acceder al Internet a través de un buscador, poner Yahoo Finance, en este caso la página está aquí. Seleccionamos la página y nos lleva a esta presentación. Luego hacemos una búsqueda, si no tienen la sigla, ponen o escriben Amazon y les sale estas dos opciones. La primera y esta segunda .ne, se seleccionará la primera, ¿no? Esta acción. Una vez de que está seleccionada, pueden ver aquí está el nombre de Amazon. Seleccionamos dentro de todas estas líneas la que dice datos históricos. Trabajaremos desde el 1 de julio, desde el 1 de enero del año 2015, la fecha, listo. Seleccionamos precios históricos y trabajaremos con una información mensual. Aplicamos estos filtros y ahora, una vez de que ya tenemos en la parte superior, control C, copiamos el link y en una hoja Excel en blanco procedemos a datos, obtener datos de otras fuentes de la web. Pegamos el URL, y hay que dar un momento de espera mientras se conecta nuestro Excel con la base de datos de Yahoo. Hecho eso, Document, hay dos alternativas que nos ofrece. Esta no tiene información. Seleccionando esta sí, cargamos. Ya sale la información, cerramos el recuadro y trabajaremos con los precios de cierre ajustado. Para ello, borramos el resto de la información. Incluida esta columna. De igual forma, pueden ver aquí esta división de acciones que no es muy común. También no la necesitamos. Se elimina y ya tenemos la información para trabajar. Con botón derecho en cualquier parte de esta información, nos vamos a tabla y ponemos convertir en rango. Aceptamos. Agregamos una columna a la izquierda, una fila debajo del encabezado, y cuando hago clic en este número en el precio de la acción, pueden ver que tiene un signo de admiración. Seleccionamos toda la columna de una sola vez, seleccionamos y ponemos convertir en número. Ahora sí, estamos listos. Luego pongo los números 1, 2, 3,
Para generar un correlativo en el tema de las fechas, hago doble clic y desde esta parte, desde el A2, selecciono toda la información, abajo, datos, y colocamos de mayor a menor. Esto se ha hecho porque para trabajar con series de tiempo en Excel necesitamos que en la parte superior esté la fecha más antigua y en la parte inferior la fecha más actual. Esto lo hemos hecho gracias a esta numeración que hemos dado y podemos observar que ya tenemos, por tanto, lista la serie de datos para el caso de Amazon. El ejercicio que hemos hecho es tal cual como les mostraba hace rato. Ahora nos toca hacer, por ejemplo, el índice bursátil 500. Volvemos a nuestra página Yahoo y algo interesante es que en la parte superior también podemos ver las principales cotizaciones del mundo. Podemos ver índices como también el Dow Jones, el Standard & Poor's, etc. Podemos ver commodities, que son precios de materias primas, caso petróleo, oro. Dando clic en esta flecha podemos ver alguna información extra como tipos de cambio, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso vamos a trabajar, como les decía, con el Standard & Poor's. Lo seleccionamos directamente, pasa ya es Standard & Poor's, ya no es Amazon. Lo mismo, datos históricos, y seleccionamos las mismas fechas para hacer el análisis. En este caso, el primero del 1/1 del año 2015 a la actualidad. Precios históricos, nuevamente el mismo periodo mensual, información mensual, y aplicamos. Cuando se aplica esta información, copiamos y nos vamos nuevamente a Excel y en una hoja en blanco repetimos la operación anterior, datos de la web, pegamos el URL y esperamos que se haga la conexión respectiva jalando la información. Una vez de que esto se logra, tendremos esta información y trabajaremos depurando para al final concluir, como en este caso, solamente trabajando con los precios de cierre. Una vez de que tengo ya los precios de cierre, voy a borrar estos ejemplos solamente para hacerlo más fácil. Bien. Cuando ya tengo, por tanto, los precios en esos periodos de Amazon y Standard & Poor's, corresponde ahora hacer el análisis. Para analizar y tomar la decisión cuál puede ser una mejor inversión, vamos a crear esta nueva página, una tercera hoja, la podemos denominar análisis. Cerramos esta tabla y para ello vamos a trabajar con las siguientes columnas. Debemos crear una columna con fecha y en base a esas fechas poner los precios. Por lo tanto, ponemos fecha. Ya sabemos que vamos desde el 1 de julio del año 2015. Siguiente fecha va a ser el 1 de febrero del 2015, el 1 de marzo del 2015 y así sucesivamente. Si bajamos hasta el mes de julio del año 2022, ahí está, julio del año 2022. Pero estamos en el 2023, aquí julio 2022. Una vez de que tenemos la fecha, ahora debemos tener los precios de Amazon. Los precios de Amazon simplemente, como ya lo tengo aquí, es copiar, control C hacia abajo, control C copiar y pegar. Luego tenemos que tener el índice
SP500. De igual manera, ya lo tengo aquí en las mismas fechas. Shift Control manteniendo con la flecha hacia abajo. Selecciona toda la serie, Control C, copiar. Pegamos. De esta manera ya tenemos los dos precios. Luego corresponde hacer un cálculo que se denomina el retorno total. El retorno total consiste en una fórmula que saca el porcentaje de crecimiento del dato actual respecto a nuestro primer dato. El dato actual respecto al primer dato de nuestra serie de tiempo. Para ello debo poner en fórmula o debo colocar que la celda B2 esté en valor absoluto, en forma de dinero en valor absoluto, para que cuando luego copie la fórmula, todo el tiempo no se modifique la base que es el primer dato. De igual manera, hacemos el retorno total para Standard & Poor's. Empieza con 0, el primer mes, digamos, no tiene mayor crecimiento, sino a partir del siguiente, que es la misma fórmula, el dato actual respecto al inicio, y ahí pueden ver la fórmula haciendo con valor absoluto para que la celda C2 se mantenga constante. Una vez que hago esto, lo mismo copio la fórmula haciendo doble clic y copia ya para toda la serie. Lo siguiente es hacer una gráfica, por ejemplo, a lo largo del tiempo, tanto de Amazon como de Standard & Poor's. ¿No? Para hacer esta gráfica, selecciono toda la información, Shift Control hasta abajo, insertar una gráfica de líneas, y como pueden observar, automáticamente me sale la gráfica. Voy a copiar y llevar arriba, y justamente como pueden observar es esta. Sin embargo, aquí, utilizando estos datos, no es tan sencillo poder identificar a quién le va mejor o peor. ¿Por qué? Porque los puntos de partida y los valores no son los mismos. En este caso, como pueden observar, ¿no? La línea naranja corresponde a Standard & Poor's y esta parte del valor 2000, como pueden ver aquí. Prácticamente es 2000, mientras que ambas son parte de un valor de 17. Por tanto, para ser comparable, necesito utilizar más bien esta columna denominada retorno total y procederemos a hacer de igual forma una gráfica. Ponemos insertar, ¿no? O una manera más rápida es la siguiente. Selecciono toda la información. Lo mismo pongo insertar líneas. Pero esto está generando ahorita de todos los datos, incluidas estas dos columnas que no las necesito. Por lo tanto, selecciono la primera y borro. Luego selecciono nuevamente la siguiente, que corresponde al precio de Amazon, la borro. Y ahora me ha quedado simplemente lo que busco, que es la gráfica de los retornos totales. La vamos a llevar a la parte superior de nuestro gráfico, de nuestra hoja, perdón. Y como ven, ahora sí tengo este otro, ¿no? Que es la información para determinar cuál ha tenido un mejor desempeño. Aquí podemos ver que ambas parten de 0, que es justamente por este dato, y luego podemos ir viendo a qué instrumento le ha ido mejor. De esta manera se observa que Amazon ha tenido un desempeño o un incremento en el valor mucho mayor al que ha obtenido, por ejemplo, Standard & Poor's 500, ¿no? Al final del periodo, también lo puedo ver aquí, al final del periodo, Amazon, que es esta, partiendo de un 0%, ha logrado incrementar Amazon 517%, es decir, 5 veces su valor, mientras que en el caso del índice
este índice ha logrado un monto de 91% de incremento, es decir, básicamente ha duplicado. Pero nuevamente el tema es cuál escoger. De acuerdo al desempeño histórico, ¿no? Hacia atrás, la conclusión sería que deberíamos tomar la decisión de invertir en Amazon porque ha generado un mayor retorno a lo largo del periodo. Pero, como es una sola empresa, así como pueden observar que los precios suben, puede suceder algo, puede entrar una competencia de otra empresa en algún momento y hacer que este precio a lo largo del tiempo futuro después tenga una tendencia hacia la caída, hacia una disminución que incluso sea menor a invertir, por ejemplo, en Standard Poor's. Eh, por tanto, la pregunta es, ¿cuánto riesgo deseo asumir para invertir en uno o en otro? Si soy indiferente al riesgo, decidiré invertir en Amazon porque veo mayor potencial de ganancia, pero si lo que busco es más estabilidad y seguridad a lo largo de un periodo largo, entonces quizás mi decisión sea invertir en un retorno algo inferior pero más estable que nos pudiera brindar Standard Poor's. De esta manera, y utilizando este sistema, por ejemplo, hemos podido tomar algunas decisiones referente a la inversión en portafolios o en instrumentos de inversión extranjera.